¿cómo están? Bendiciones. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio del canal Expresando la Voz de Cristo, el podcast Verdadeando. Me encuentro con el pastor. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, bien, y disfrutando de esto tan hermoso, ¿no? De verdadeando. Verdadeando. No, hablar verdad, eso me causa mucho interés y me gusta mucho. Y también el nombre del canal, ¿no? Expresando la voz de Cristo. La verdad que dos cosas maravillosas. ¿Y cómo podemos expresar la voz de Cristo? Verdadeando. ¿No? Porque no podemos mentir expresando la voz de Cristo. Exactamente. Así que contento por eso, ¿no? Por esto tan hermoso que ya lo estoy disfrutando. Y gracias por invitarme, Matías. Pero por favor, la verdad es un privilegio. Como están dándose cuenta, tenemos invitados en cada episodio. Algunos son un poco más constantes, o otros van una vez al mes, pero la verdad es un privilegio recibir a estas personas, a honrarlas, a conocer desde su punto de vista la palabra de Dios, lo que Dios inspira a sus vidas y sus experiencias. La verdad, muy contento, pastor, de que me acompañe en estos episodios que hacemos. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la verdad. Algo que también, bueno, uno se pregunta siempre, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y recordando uno de los episodios que tuve con el pastor también, que hablábamos de quiénes somos en Cristo, que eso ya lo cerramos, ¿no? Somos hijos de Dios y todo lo que conlleva ser hijo de Dios. Entonces, este tema salía más que nada de qué debemos hacer una vez que sabemos quiénes somos. Entonces, yo sé que soy hijo de Dios, voy a la iglesia, estoy en su presencia. Y ahora, ¿qué es lo que Él demanda a que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Él desea? Eso es la voluntad, es lo que desea el corazón de Dios. Y justamente eso, Mati, expresar la voz de Cristo. Eso es lo que Dios desea de los nuevos conversos, los nuevos hijos, ¿sí? Que somos nosotros, ¿no? Entonces, Dios desea eso, que nosotros expresemos con la verdad la voz de Cristo, ¿no? Entonces, como para arrancar eso. Después, Dios nos enseña por medio de su palabra que nosotros tenemos que estar en un crecimiento constante, Cada día nosotros debemos ir subiendo un escaloncito más en el conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos fortaleciendo en Él porque día a día vamos descubriendo nuevas cosas espiritualmente hablando en Cristo, en Dios y en la persona del Espíritu Santo, y eso hace que podamos sentar bases, eso hace que podamos tener un fundamento que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, de movida, esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos crecer, podamos avanzar, no estar estancados, sino que podamos crecer espiritualmente hablando, en el conocimiento, ¿no? Ahí nosotros tenemos algo muy maravilloso porque el concepto de conocimiento en el hebreo no es solamente un conocimiento de los hechos de Cristo, sino que tiene que ver, ni de lo doctrinal de la palabra, ¿no? Sino que tiene que ver también con lo experiencial, ¿sabes? Con mi experiencia. Eso, ahí también apunta el crecimiento, ¿no? En cuanto a la experiencia con Cristo. No únicamente a lo cuadrado, a lo recto, no, sino que yo pueda tener un conocimiento de Él, en cuanto también a mis experiencias con Él, que son gloriosas y maravillosas. Exactamente, es como, poniéndolo en un ejemplo básico, cuando uno entra a trabajar, a lo mejor tiene esos estudios, pero no tiene la aplicación, la experiencia de lo que está o va a empezar a ejercer, y uno con el tiempo va creciendo y va, digamos, esas experiencias vividas, esas experiencias laborales, ¿no? Van haciendo, digamos, como ejemplos, sirviendo como ejemplos de lo que ya vivimos. Y eso va aumentando cada día más en nuestras vidas. Entonces, lo que decía el pastor, la vivencia
el conocimiento tienen que ir juntos, tienen que ir unidos. Yo puedo leer la palabra, pero si no la aplico en mi vida, Claro, no la vivo, claro. Es solamente palabra. Es como Una lectura. es como un tímbalo que reciñe, que retiñe, dice 1 Corintios 13, ¿no? Refiriéndose al amor, ¿no? Pero como para hacerlo más entendible, ¿no? Es algo, es un conocimiento relacional que me relaciona, un conocimiento que me relaciona con Cristo. Yo no puedo tener un conocimiento alejado. Claro. ¿Se entiende? No, yo tengo que tener un conocimiento relacional con Él, y esto yo lo tengo que cultivar todos los días a partir de mi regeneración. No sé si me explico. A partir de mi regeneración, yo tengo que vivir de esta manera. Pero estaba pensando en algo que es sumamente importante, Mati. ¿Cuánto tiene que ver también aquel que me está llevando a conocer a Cristo? Sea mi pastor, sea mi líder, sea, no sé, mi vecino que es creyente, cristiano, evangélico, seguidor de Cristo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esa persona que me está acercando a Cristo? Porque es Él el que me va a ir abriendo las puertas. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo esté enteramente preparado para seguir el trayecto yo solo, y yo ahí sí empezar a ejercer lo que a mí corresponde como discípulo, empezar a discipular a otro, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería un discípulo que discipula. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiene que ver eso? Que es tan hermoso, ¿no? Personas preparadas que me lleven al verdadero conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo, relacional. No estoy hablando de meras emociones, porque yo veo que lamentablemente en muchas iglesias, no es por criticar, sino que es una observación, ¿no? De que hay muchas emociones. Te tocan la emoción y parece que la iglesia estalla. Pero ¿qué pasa? El alma o la persona que se basa en las emociones es efímero, eso pasa. En cambio, el conocimiento relacional con Cristo, eso permanece y dura, no es emocional, es algo real y continuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy fundamentando a la gente, ¿no?, en un conocimiento puramente emocional, lo estoy vacunando contra el conocimiento de la palabra, porque esa persona, vos le traes un estudio de la palabra, le traes una enseñanza de la palabra y ya te mira medio de reojo. ¿Por qué? Porque le gusta más lo sentimental. Entonces no pasa por eso, pasa por la palabra poderosa de nuestro Dios y por un conocimiento relacional, que eso me va cimentando en Cristo, y esa es la voluntad de Él. Y tener personas que me lleven a esto, no personas que me lleven a lo otro. Claro, ahí veníamos, justo tocaba la parte de las emociones, ¿no? Esta gente, ¿no?, que vive una vida en las emociones, ¿no? Van a una iglesia y es todo emocional. Sí. ¿Puede ser porque no tuvieron esta guía? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estoy, o sea, voy a ser más enfático. Creo que sí, es así. Porque siempre se enseña prácticamente eso, a desarrollarse en las emociones. Por ejemplo, yo quiero que se me entienda esto y que se tome maduramente, ¿no? Por ejemplo, una iglesia, por ejemplo, que te habla, ¿no?, en todos sus cultos del amor de Dios, y que el amor, y que Dios perdone, y que el amor, y que el amor, y que el amor, sin enseñarle a esa persona que se está congregando que los atributos de Dios no son únicamente, o no es únicamente el amor, ¿va a qué? Va a aprender a que puede pecar, que tiene riendas sueltas para el pecado. Total, Dios perdona porque Dios es bueno, ¿no? Entonces, también Dios está armado de atributos poderosos y gloriosos, como por ejemplo la ira de Dios. Yo veo, por ejemplo, que este atributo de Dios no se lo menciona en la iglesia porque por ahí queda chocante, queda fuerte, no le va a gustar tal o a cual, se va a enojar y se va a ir a la otra iglesia donde todo es amor, ¿no? Entonces, tenemos que ser equilibrados en esto. El amor glorioso, maravilloso, pero también tenemos que cimentarnos en lo firme y en lo glorioso de los atributos de Dios que lo encontramos en su palabra. ¿Se entiende? Tomo uno de los atributos, la ira, como ejemplo nada más, ¿no? Porque Dios tiene muchos otros atributos, como por ejemplo la santidad, ¿no? Hablar de la santidad de Dios, no puro amor. Porque ¿qué pasa? Qué triste que es tener un Dios amoroso
sin que uno practique santidad. Claro. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que pasa cuando es movido únicamente por las emociones. Disfrutan a un Dios amoroso sin practicar santidad. Entonces, esa no es la voluntad de Dios. Debemos atacar todos los frentes, ¿no? Porque esa es la voluntad gloriosa de nuestro Dios. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cuando enseñamos esto, cuando le enseñamos a los nuestros esto, y cuando los nuestros van creciendo conforme a esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo su palabra gloriosa, allí en Mateo capítulo 6, verso 30 y pico, a donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Entonces, el pueblo del reino debe nutrirse, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia, con el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es Cristo. Entonces, buscad el reino de Dios y su justicia. Yo busco a Cristo y la justicia que está en él, como pueblo del reino. Entonces, creciendo de esa manera y dentro de esos parámetros y con esa base absolutamente sustentosa, seguramente voy a ser un seguidor de Cristo bien alimentado. Bien, excelente. Y quería justo, bueno, el versículo que mencionó, ¿no? Que queríamos, Sí. que más que nada yo me centré en este tema, ¿no? En Sí. este versículo que decía, Mateo 6:33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro, Y todas estas cosas os Sí. serán añadidas. claro. Y yo me ponía a pensar sobre este tema, a ver, uno cuando habla, ¿no? Siempre dice que es para uno mismo, ¿no? La experiencia, la Ujú. vivencia. Y en este transcurso que comenzamos con estos podcasts, me ponía a pensar qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es su voluntad, ¿no? Claro. Y leía este versículo, ¿no? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Como decía el pastor, el reino de Dios es Cristo. Sí, Entonces, hay veces que nos centramos tanto en el problema, ¿no? Que decimos, ¿qué quiere Dios? Y no vemos que lo que Dios quiere es que busquemos a Cristo totalmente. y su justicia y todo lo demás. Y no, lo añadido no estamos hablando de material, estamos hablando de espiritual, ¿no? Todo lo demás os serán añadidos. Pero primeramente, buscad primeramente el reino de Dios. Dios tiene que estar primeramente en nuestra vida. No podemos ir a enseñar afuera o evangelizar, como para decir un ejemplo, ¿no? Si Dios no está primeramente en mí, o si no van a ser solamente palabras, Claro. Claro. va a ser solo un ministerio, y el ministerio termina de esa persona, ¿no? Cuando él muere, se va con él. Lo único que es eterno es Cristo. Entonces, es la parte del fruto, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaba, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el deseo de Dios para mí? Me preguntaba más que nada por el tema de los podcasts, ¿no? Que uno va, Dios lo va poniendo a prueba, ¿no? Ujú. Lo va haciendo pasar por un proceso, y tienen estas dudas, ¿no? O de un liderazgo, o de pastorear, o a lo mejor ir a evangelizar. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y a lo mejor esa duda está en esas personas, como me ha pasado a mí. Dios no sabía qué es lo que Dios quería. Y acá te dice, busca primeramente el reino de Dios Y su y su justicia. justicia. Son dos factores que van de la mano, ¿sí? Para mi salud espiritual, ¿no? Entonces, mirá qué interesante esto, Matías. Porque, yendo al tema, vos hablaste del tema material, ¿no? Que no tiene que ver con lo material. Y lógico, Dios a nosotros nos manda o nos dice que nosotros debemos hacer tesoro, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra, ¿no? Tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra práctica es absolutamente terrestre, natural, limitada, porque lo natural es limitado, ¿no? Entonces, nuestro tesoro tiene que estar allá. Nosotros tenemos que hacer tesoro ¿a dónde? Allá arriba, ¿no? Donde no se echa a perder, donde es eternal, donde perdura para siempre. Y vos fíjate, ahí en el capítulo 6 de Mateo, verso 19, dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan
y hurta, sino hagan tesoro en el cielo, ¿no? Entonces, bajo ningún concepto nuestra mirada, ¿no?, como beneficio santo y espiritual, tiene que estar posado en las cosas de la tierra. No, 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 no. Nuestros beneficios, en cuanto a lo santo y espiritual, tiene que estar fundamentado en los cielos. En los cielos. Entonces, hermano, nosotros, viviendo de esa manera, nos estamos conformando a la voluntad de Dios, acerca de lo que Él quiere para nosotros. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios? Primeramente, que nosotros le sirvamos o que seamos parte de su reino. Que seamos parte de su reino, o sea, que seamos parte de su Hijo, primeramente, y después como consecuencia recae el servicio, porque eso cae por decantación, porque no podemos estar sin hacer nada perteneciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí viene. Entonces, cuando yo soy un verdadero converso, que he pasado por la verdadera transformación y puedo gustar, ¿no?, de este Cristo glorioso y maravilloso, conforme a su palabra gloriosa, hermanos amados, ahí es cuando yo comienzo a dar lo que tengo. Porque yo ya tengo una experiencia relacional con Cristo y empiezo a dar lo que tengo. Entonces, en eso consiste la voluntad de Dios, en ser parte de Él verdaderamente, lo puntualizo, verdaderamente, y después comenzar a servirle. En este caso, vos estás haciendo esto que es verdaderamente glorioso y maravilloso, Matías, porque se ve esto en muchos lugares y por muchas personas de diferentes culturas, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como está fundamentado en la palabra, el que tiene diferente cultura a la nuestra lo entiende. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la palabra y la palabra es universal. ¿Me entiendo? ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Si yo estuviese entregando un mensaje mío, estructurado por mis ideas, por lo que yo quiero, por doctrinas inventadas por mí, personas de otra cultura, mirá lo que estamos entrando, personas de otra cultura no entenderían, pero como está fundamentado en la palabra, otros lo entienden. Entonces, yo quiero que veas el fruto de lo que estás haciendo, ¿me entendés? Pero ¿por qué vino eso? Porque vos primeramente tuviste un conocimiento relacional con Cristo y Dios te marcó, te hizo sentir lo que tenías que hacer. ¿Dónde? Dentro del reino. Es predicar su palabra gloriosa de esta manera, en la multiforme, ¿sí?, gracia que tiene nuestro Dios para que prediquemos su palabra. Qué increíble, la verdad. Es una excelente ejemplo, ¿no?, que dio de qué es lo que debemos hacer, ¿no? A ver, en este caso hablamos de Cristo, ¿no? Expresamos su voz, como se llama el canal, y llevamos su palabra a estas redes sociales, ¿no? Sí. Donde esta generación está metida ahí. Entonces, hay gente, hijos de Dios en esto, sí hay gente, pero Dios te lleva a más. ¿Por qué? Porque hay más todavía para llegar. Y así tiene que ser en cada persona, ¿no? Si vos tenés esa duda de qué es lo que Dios quiere para mi vida, para tu vida, anda a este versículo y ahí tenés la respuesta. Él te dice, buscad primeramente el reino de Dios. Totalmente. Ve a Él, buscarlo a Cristo, tener una relación con Cristo en la intimidad. Justo una de las preguntas que le quería hacer era cómo obtenemos cómo logramos esta relación con Cristo. Hay algo, estábamos hablando, ¿no? No quiero usar la palabra mentor. Sí de líderes que te acompañan, porque mentor es otra cosa. Pero sí con líderes que te acompañan, ¿no? Y un buen líder, ¿no? Se va a dar cuenta, un buen líder se da cuenta cuando una persona verdaderamente está rendida a Cristo, ¿no? Y ha sufrido, ¿no?, esa transformación producto del encuentro personal con Cristo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese buen líder, ¿no?, le va a enseñar al recién converso, como decimos, al que está ahí iniciando con toda esa gana, con todo ese potencial, con todo ese fuego. ¿Qué es lo que le va a enseñar primero? ¿A diezmar, a ofrendar? No. Le va a enseñar a qué, o le va a aconsejar a qué, a que se sumerja en su palabra. Porque ese es el punto. Debemos nutrirnos con la palabra poderosa de nuestro Dios, que es a donde vamos a encontrar
todas las respuestas, a donde vamos a encontrar todo aquello que necesitamos en su palabra gloriosa y poderosa, ¿no? Y como segundo punto, ese sería el primer punto, ¿no? Buscar en su palabra, sumergirme en su palabra, estudiar su palabra, llenarme de su palabra. Y el segundo punto, ¿no? Tiene que ver con profundizar ese conocimiento relacional por medio e íntimo, por medio de la oración. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, primeramente palabra, ¿no? ¿Y qué más? Oración. Palabra, oración. Palabra, oración. Sumergirme en la oración. La oración no tiene que ser una cuestión de sacrificio ingrato o eso que lo hago con desánimo. No, la oración tiene que ser algo a donde yo voy gozoso y contento porque es el momento a donde yo me voy a encontrar con el Todopoderoso para poder hablar un ratito con Él. Qué maravilloso esto, qué maravilloso, hermano, cuando nos despertamos a la mañana apurado, ¿no? Y decir, uy, me dormí, tengo que ir a trabajar. No, uy, me dormí, tengo que orar, encontrarme con mi Señor. Y eso es tan maravilloso, poder levantarme, orar, tener ese encuentro con el Todopoderoso y hablar un ratito con Él, digo un ratito, cuando te quería dar cuenta pasó una hora, hora y media. ¿No? Pero qué lindo eso, sentir eso por la oración. Entonces, palabra, oración, entender que es el encuentro con el Todopoderoso. Y hay algo que es fundamental, entender que tengo que seguir caminando. Ese sería el tercer punto, seguir caminando. ¿Por qué? Porque van a surgir cuestiones en esta nueva vida en Cristo. Pero tengo que entender esto, tengo que seguir caminando. Vas a tener problemas, Matías, por hacer esto, porque seguramente que va a haber alguien que no le va a gustar. Pero tenés que saber esto, tengo que seguir caminando, tengo que seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Algún día vamos a hablar de algunos testimonios, ¿no? Que surgieron, que me pasaron en el transcurso del pastoreo y del servir a Dios, de que hay que seguir caminando, ¿no? ¿Y qué sería el testimonio? De que sucedieron un montón de cosas, pero hay que seguir caminando. Hay que seguir adelante. Entonces, un buen líder te va a enseñar eso. Palabra, oración y seguir adelante. Y algo fundamental, no me mires a mí, míralo a Cristo. Claro. Míralo a Cristo. Qué hermosa reflexión, ¿no? De seguir caminando. Y es verdad, una de las palabras que ha tocado mucho en este mes, en mi vida, era permanecer. Permanecer. Y permanecer es seguir caminando, no quedarse quieto, sino seguir caminando. ¿Sabés que hay una palabra maravillosa en 1 Corintios capítulo 15, verso 58? Mirá lo que le dice el apóstol, a los hermanos. Así que, hermanos, es en conclusión de lo anterior. Por todo lo anterior le dice, hermanos míos, amados, estad firmes, les dice, y constantes. O sea, firmeza. ¿Sí? En el camino, Mati amado, en el camino, yo tengo que caminar firme, ¿sí? No tiene que haber movimiento. No tiene que haber movimiento en esta firmeza. ¿Por qué? Porque el movimiento es un rasgo de que algo no está bien hecho. Vos fíjate, una base, un cimiento, cuando sufre un movimiento, se rajan todas las paredes. Claro. Entonces no tiene que haber movimiento. Por eso el apóstol le dice a los hermanos, y amados encima, firmes, ¿no? ¿Y qué se entiende por firme? Sin moverme para ningún lado. Firmeza, eso, y constante, ¿no? O sea, ¿qué implica la firmeza? Constancia. Si yo estoy firme, hermano, indudablemente va a implicar el hecho de estar dando frutos. ¿Se entiende? Entonces, dice, firmes y constantes, ¿dónde? En la obra del Señor. ¿A qué se refiere obra? Acá en la iglesia no, en mi vida como creyente, como seguidor de Cristo. Entonces, qué valioso que es esto que decís, Matías, estar firmes, constantes en la obra gloriosa de nuestro Dios, que es nuestra vida. Es nuestra vida. Es nuestra vida, hermano, es nuestra vida, y eso es lo que quiere Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros volviendo un poquito, hemos sufrido, ¿no? Todo ese shock glorioso de encontrarme con Cristo, ¿no? Y bueno, yo ahí empiezo a invertir tiempo en la palabra, en la oración y en seguir
firme y constante, hermano, seguramente vas a tener persecuciones. ¿Pensaste que te iba a decir que ibas a ser bendecido? No. Seguramente van a pasar cosas. Entonces, por eso, firmes. Sí, bueno, la palabra de Dios dijo, van a tener tribulaciones. Tremendo. Van a tener tribulaciones. Y es así, o sea, la consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y estar en Cristo trae también esto, trae tribulaciones. A los discípulos mismos, ellos siguieron a Cristo, estuvieron evangelizando el mundo. ¿Y qué pasó? Tuvieron tribulaciones, fueron decapitados, fueron azotados. Entonces, todas esas cosas en este tiempo no van a pasar. O sea, no estoy diciendo que no van a decapitar, sino que vamos a tener todos estos daños, estas heridas. Ahora es como que se guarda un poquito, las heridas son un poquito más internas, digamos, no tanto físicas, sino que... Hay más sutileza de parte del enemigo. Exactamente, entonces las heridas son más internas porque sabe que uno a lo mejor le duele mucho más la herida. Entonces uno hace que, ¿qué pasa? Se cierra. Cuando se cierra es lo que usted decía, ese movimiento y se genera esa grieta en la pared donde, a ver, si no volvemos a Cristo, esa herida va a estar abierta. Entonces, tenemos que mantener esa firmeza en lo que Dios quiere. Y es complicado seguir, permanecer, porque parece que el enemigo es donde más ataca. O sea, él sabe que estás expresando la voz de Cristo, estás llevando su palabra, estás relacionándote con él y te ataca más. Vos fíjate, Matías, que el Señor se entiende, ¿no? Que van a haber problemas. Sí. Por el hecho de ser fieles y por estar constantes, o firmes y constantes, vamos a tener cuestiones en el camino, vamos a tener problemas. Pero sin embargo, el Señor enseñaba a él y decía que ligera es mi carga. Claro. Dice él. Entonces, ¿qué pasa, hermanos amados? Se torna muy, muy volátil todo cuando por ahí nosotros somos los que llevamos la carga. Pero el Señor, ¿qué dice? Dame todo eso y lleva mi yugo, que es liviano. Lo vas a poder llevar. ¿Por qué? Porque yo lo voy a llevar. En otras palabras, dice el Señor, ¿no? Entonces, qué bueno esto y qué interesante. Aparte, Matías, el Señor mismo le dijo, a mí me persiguieron. Claro. Van a tener aflicciones, porque yo las tuve. Entonces, debemos ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, una iglesia madura va a enseñar esto, que no es todo rosas, no es todo, no sé, paz, amor y esperanza. No, vamos a tener problemas, pero estamos preparados. Estamos preparados. Yo escuché en uno de estos hermosos trabajos que hacen ustedes, creo que estabas con Manuel, ¿sí? Con Manu, y me gozaba yo en el Señor porque hablaban de los judíos, ¿no? Que habían sido llevados al horno de fuego, ¿sí? Por guardar su fe en Dios, por no adorar a otra imagen, ¿no? Pero ¿qué dijeron ellos? Y esto lo dijo Manuel, ¿no? En este programa, Manu, él dijo que estos chicos o varones dijeron esto, que Dios los puede librar del horno de fuego, pero si no los libra, de todos modos no vamos a adorar a tu imagen. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, vamos a tener problemas. Dios nos puede guardar y proteger, no nos puede pasar nada. Pero si nos pasa algo, de todos modos, no nos vamos a doblegar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque dice que con estos tres muchachos se veía una silueta más desde afuera. Y dice que era semejante al Hijo de los Dioses, ¿no? Entonces, hermanos amados, no estamos solos. Hay alguien que nos está protegiendo, que nos está cuidando. ¿Y quién es? No es alguien que es semejante, es alguien que es Dios Todopoderoso. Entonces, el énfasis radica acá. Cristo está no solamente con, sino que en nosotros. Y una de las cosas me hacía recordar un versículo que leí relacionado a esto, ¿no? La consecuencia de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y hablábamos de la historia de Daniel con Manuel en el episodio anterior, donde Daniel, por seguir su voluntad, por hacer lo que Dios mandaba,
tuvo problemas, fue engañado, fue tirado a la fosa de los leones. Daniel, sí. Y buscaba un versículo que dice en Filipenses, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Tremendo. O sea, no debemos tenerle miedo al hombre, no debemos tenerle miedo al hombre. Dice Primera de Juan que el miedo, el temor, trae en sí castigo. ¿No? Entonces, vos reflexionás sobre esto, Matías y amigos que están del otro lado. Esas grietas que aparecen cuando el cimiento tiene movimiento, ¿no son esos temores que muchas veces nos hacen fluctuar? Sí, obviamente. ¿No? Entonces, si edificamos sobre Cristo, ¿sí? No va a haber movimiento de suelo ni movimiento de base, de cimiento. Entonces, todo el edificio va a estar bien sostenido y no van a haber grietas. ¿Qué es esto? No van a haber temores. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en ¿quién? En Dios. La verdad, son ejemplos maravillosos, Sí, ¿no? sí. A ver, el tema era de hablar, ¿no? De la voluntad de Dios, sí. y todo lo que añadíamos, ¿no? Y Dios nos fue llevando a todo esto, ¿no? A las consecuencias también, Claro. de todo lo que es buscar el reino de Dios. Tremendo. Y es tremendo todo lo que el cristiano tiene que pasar, ¿no? Todos los procesos, no solo las tentaciones, sino las pruebas que Dios mismo te pone. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos perfeccionemos en Él. Discúlpame, Matías. Vos fijate el texto. ¿Qué dice el texto? 6:33. Dice, buscad. O sea, todavía no entramos. No. Está diciendo, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y una vez que yo estoy en el reino de Dios y disfrutando de su justicia, no me hace falta más nada, hermano. No me hace falta más nada. Entonces, comprendamos el texto, hermano. La palabra Cristo nos está direccionando a que busquemos aquello, ¿no? Y eso es lo glorioso. Por eso yo también hago hincapié en esto, ¿no? En nosotros que estamos liderando, que estamos acompañando, que estamos ahí expresando la voz de Cristo, ser absolutamente genuinos y verdaderos. Predicar y enseñar a Cristo, no a nosotros mismos. Claro. No dar a conocer mis virtudes, no porque yo soy esto, no porque yo soy aquello, no, mentira del diablo. Le estamos robando la gloria a Dios. Nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie sin Cristo. Entonces, todo tiene que apuntar a Cristo, todo tiene que apuntar a Él, porque Él es digno de recibir todo. Oh, qué hermosa reflexión, la verdad. Es verdad, no somos nadie. No somos nadie. Además, hablábamos en el episodio que hicimos juntos sobre quiénes somos en Cristo. Y decíamos, o sea, somos hijos de Dios, pero fuera de Él no somos nada. No somos nada. No podemos hacer nada sin Él. Entonces, vayamos a Cristo. Qué lindo, ¿no, Mati, que podamos crecer, ¿no? En la humildad. Sí. Para poder comprender esto. De que yo para Dios, hermanos amados, yo escucho también una frase que yo personalmente la cuestiono, porque dice, Dios me necesita para esto. Incluso hay un coro que cantamos en las iglesias de antaño, ¿no? Dios me necesita para amar. Pero Dios a mí no me necesita. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos, ¿qué dijo el Señor? Las piedras hablarán. ¿Sí? Entonces, Dios a mí no me necesita. Si yo creo que soy un componente vital en el cuerpo de Cristo, estoy absolutamente equivocado. No es así. Yo no soy indispensable para Dios. Dios me ama totalmente, pero Dios, para ejercer su voluntad y su poderío, a mí no me necesita porque Él es. Entonces, ¿cuánta humildad necesitamos para decir verdaderamente, me voy a poner en primera persona, no yo, primera persona? Cuando se comparte una prédica, una palabra o una conversación relacionada a la palabra, no es, qué grande que soy. No, Señor, gracias por tu misericordia, porque por tu misericordia podemos hacer esto. Claro. No somos nosotros. Ahora, cuando creemos que somos nosotros, cuando creemos que somos indispensables, cuando creemos que todo funciona gracias a nosotros, yo creo que ese es el momento de bajarse. Es verdad. La verdad, a ver, para ir a Cristo
Para ir a Cristo hace falta ir a la cruz, y para ir a la cruz hay que humillarnos. Uy, Por eso totalmente. dice arrepentidos. Y el arrepentirse es humillarse, es decir, yo me equivoqué, yo hice esto mal. Una persona que tiene el egocentrismo, ya hablando un poquito de esto, alto, no va a hacer eso. No, No para va a nada. hacer eso. Porque el arrepentimiento es eso, cambiar mi mente, Claro. cambiar mi manera de pensar, ¿no? Eso no sirve. Entonces yo cambio mi manera de pensar, ¿no? Y vos fíjate qué interesante esto, cuando yo cambio mi manera de pensar, cuando se produce el verdadero arrepentimiento en mi ser, que me arrepiento, eso genera, ¿qué genera? Dolor y tristeza en mí, porque yo entiendo lo malo que fui. Claro. ¿Se entiende? Entonces, la tristeza y la angustia y el dolor es una consecuencia de entender quién era, qué hacía. Pero en tanto y en cuanto no se produzca ese cambio de mente en relación al pecado, no voy a sentir nada. Todo lo contrario, me voy a gozar. Claro. No va a entender nada. Claro, La claro. verdad, es bueno hablar de estos temas. Sí. El Señor me traía este tema, ¿no? Para hablar con usted y nos guió por un camino un poquito diferente a lo que yo había hecho, pero bueno, es lo que Él quiere, por eso dice expresando la voz de Cristo. Te pido perdón, Matías. No, porque la verdad, yo me amoldé a usted y lo seguí y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que se necesita. Lo que Dios dice que tenemos que hablar. Y a lo mejor de tu lado estás viviendo en una etapa donde tenés esta duda de qué hacer, de si te van a nombrar líder, si vas a ser pastor, qué es lo que Dios quiere, cuál es tu propósito, tu llamado. Y creo que un pequeño consejo que podemos llegar a dar es buscar primeramente el reino de Dios. Qué gran. Buscar primeramente el reino de Dios. Te digo que el Señor acomoda todo. El Señor te dice, bien, ahora todas estas cosas te añado. Sí. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás es esto, es todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, te invito, ¿no? a ir a Cristo. Te invito a que si estás pasando por un momento complicado en tu vida, puedas reconocer ese error. Reconocer, porque a ver, somos pecadores, eso nos dejó Adán y Eva, la desobediencia, el pecado, nos equivocamos, sí. Entonces, ahí está lo que hablábamos del episodio anterior, tomar la decisión, tomar la determinación de decir, bien, me equivoqué. Entonces ahora digo, voy a Cristo. Uy, qué bueno. Voy a Cristo y Él es todo lo que necesito. Entonces te invito a que puedas ir a Él, a buscar su palabra, a tener esa intimidad con Él, a orar, a ayunar, a tener, como decía el pastor, esa guía de liderazgo, de un pastor, que realmente te lleve a Cristo. Y justo hablábamos, como para retocar un poquito el episodio anterior, hablábamos de las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que edifica mi vida? Entonces, si ves que una persona no edifica tu vida, yo te recomiendo buscar a la persona que sí edifique tu vida. Primeramente uno tiene que edificarse, ¿no? Tiene que vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Entonces, primero vos, primero yo. Y vayamos a eso, a lo que Dios quiere realmente. Así que, pastor, la verdad, ha sido un episodio guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ha sido Amén. un episodio muy hermoso. Ha sido un episodio donde a lo mejor podemos interactuar un poquito más con ustedes que nos están escuchando y decirte, volvé a Cristo porque primeramente hay que buscarlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no la vida en la que estamos viviendo, sino la vida eterna. Totalmente. Entonces, te invito a que vayas. Y pastor, me gustaría hacer algo diferente. Me gustaría que oremos Amén. por estas personas, Sí. por nosotros mismos también, por los que nos escuchan, por si sos cristiano, no sos cristiano, si estás pasando por problemas. Queremos orar por ti. La verdad es algo que se necesita. La palabra misma dice soportar a uno mismo, confesar a uno mismo, orar por los unos por los otros. Hay que sostenernos. La familia de Cristo somos nosotros, la iglesia somos nosotros, no importa, no es un sitio acá en Pilar o en México o en Cuba, somos todos.
todo el mundo que dijo, yo soy hijo de Dios y aceptó a Cristo, somos todos uno y debemos sostenernos para que Cristo sea visto a través de nosotros. Así que, pastor, me gustaría una breve oración por todo. Vamos a orar, hermano. En el último culto que tuvimos en la iglesia, compartíamos una palabra con los hermanos y era acerca de la vida, ¿no? Y yo les comentaba a los hermanos muy brevemente, ¿no?, acerca de mi testimonio, de que yo creía vivir una vida, pero esa vida no era nada, era una vida verdaderamente lamentable, hasta llegar a un punto que yo quería salirme de ese modo de vida y tener algo que me saque de esa condición de vida. Estoy hablando de mi vida mundanal. Estaba atado en los vicios, en las drogas, todo tipo de drogas, alcohol. En mi desesperación por embriagarme, tomaba perfume que encontraba en mi casa o por ahí me tomaba, alcohol etílico. Todo porque estaba perdido verdaderamente y en un momento sentí la necesidad de salir de esa forma de vida tan fea y tan mala, ¿no? Y la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le dije a Cristo, yo quiero esa vida. Y como bien hablabas vos, Matías, de las decisiones, hay que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de salir de esa vida tan miserable que llevaba y venir a esta vida tan gloriosa y poderosa que es la vida en Cristo. Tuve que tomar una decisión. Tuve que decir, dejo el mundo, sigo a Cristo. Tuve que tomar una decisión. Voy a dejar de hacer eso y me voy a acercar al único que me puede ayudar, que es Cristo Jesús. Entonces, amigo, amiga, hermano, ¿por qué no? Vos que vas a una iglesia y estás pasando por este trance de que no hayas satisfacción en lo que estás haciendo, es porque no te has decidido por la vida que es Cristo. Acércate a la vida que es Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por este momento tan especial a donde hemos hablado de tu palabra y a donde fundamentalmente, Dios amado, hemos, Dios amado, enseñado de que tú eres el centro, de que tú eres la vida, que tú eres la fuente, que no hay otra cosa fuera de ti. Señor, y por eso te pedimos en esta hora que puedas bendecir a todos nuestros amigos que están viendo o escuchando, Señor amado, esto tan interesante que es la prédica de tu palabra por internet. Señor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús y empújalos a tomar una decisión verdadera, real y gloriosa, que es acercarse a ti. Por eso, Señor, atráelos a ti mismo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que esté atado en la mentira, Señor amado, aquel que esté atado en las drogas, en los vicios, Señor amado, libéralo para la gloria y honra de tu nombre. Allí donde hay problemas matrimoniales, en los hijos, en las familias, Señor amado, que se acerquen a ti, que tú eres la paz gloriosa y poderosa. Señor, muchas gracias. Amén. Amén. La verdad, de mucha bendición, pastor. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente y por qué no, muchos episodios más. Amén. Así que la verdad fue un episodio muy diferente a lo que uno planea, ¿no? Porque uno planea un tema que es motivado por Dios, pero Dios dice, es por acá. Es por acá. Y la verdad es lo que sentimos en este episodio. Y espero que te vayas bendecido, que vayas tomando esa decisión, ¿no? Que es la que realmente necesitamos, es a Cristo. Amén. A Cristo. Así que te damos gracias por escucharnos, por abrirnos esa puerta a otro episodio más, donde nos escuchás, donde expresamos nuestra experiencia, lo que la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere que transmitamos a través de estas redes sociales, ¿no? Y te invitamos a que si aún no lo estás, nos sigas, más que nada para que más personas vean a Cristo y que vos que estás de ese lado también seas ese canal de bendición, seas ese canal para que Cristo sea visto, porque es el propósito de esto, que Cristo sea visto. Así que te invitamos a nuestras redes sociales, subimos algunas
fotos, algunos reels que van saliendo de estos episodios para que puedas compartir también con tu familia y tus amigos y a personas, ¿por qué no? A personas, grupos que no conocen a Cristo. Y así que bueno, pastor, le agradezco por haber venido, por las palabras que se dijeron en este día y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio, así que nos vemos. Nos vemos.